Buen día. Muy bien, buenas noches, vamos a ir comenzando. Buenas noches, padre. Buenas Buenas noches. noches, padre. Vamos a silenciar los micrófonos. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Muy bien, vamos a continuar con esta serie de charlas que estoy hablando sobre el tema de la salvación, un tema en el cual estamos tocando primero por así decir, los aspectos negativos, ¿no es cierto?, lo que tenemos que superar, y por eso hemos visto en estos días, dentro de estos medios negativos, en primer lugar, lo principal, que es el pecado mortal, que es el único obstáculo en el camino a nuestra salvación. Luego el pecado venial, que veíamos que no es una tontería, sino que nos prepara muchas veces para caídas más grandes. Y luego los enemigos secundarios del alma, vimos el mundo, que son los malos ambientes en los cuales nos toca movernos, ambientes que son, y hoy en día, tremendamente fuertes, muy contrarios al Evangelio, son los ambientes en los cuales nos movemos, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo, nuestros barrios, ambientes que no tienen muchas veces nada que ver con lo que nos propone el Evangelio y que son contrarios, de los cuales dijo Jesús: yo no ruego por el mundo, y sepan que si el mundo los odia es porque me odió primero a mí. O sea que no tenemos que buscar la simpatía del mundo, porque no la vamos a tener. En segundo lugar, veíamos el tema del demonio, que ya hemos visto los que vienen de hace más tiempo, cuando hablamos de los ángeles, pero también la semana pasada hablamos digamos, esta realidad de estos ángeles perversos que nos odian y que buscan realmente, a través sobre todo de la tentación, apartarnos del camino de Dios. El gran daño que llevamos en los orígenes de la historia, cuando Adán y Eva, seducidos o engañados por el demonio, ellos prefieren seguir la inspiración de este adversario terrible que tenemos. Yo lo que quiero señalar también es lo siguiente, ¿no? Y me parece importante. Ahora voy a continuar con el tema de lo que llamamos la carne, pero yo no quiero que nos quede una imagen como negativa, sino que, al contrario, la Iglesia lo que busca a través de estas cosas es darnos los elementos para que vayamos con tranquilidad y con seguridad en el camino de la salvación. No es bueno que nosotros no conozcamos los riesgos que tenemos, es muy bueno. Fíjense hoy en día, ¿no? Estamos en el mundo entero prácticamente con toda esta pandemia, la gente y hay un tema que es generalizado, que es el temor. A mí me llama mucho la atención la facilidad con la cual creemos a un sector de la sociedad que lamentablemente nos miente con mucha frecuencia, porque nuestros políticos nos mienten con mucha frecuencia. Pero sin embargo, como están hablando aquí de un riesgo de vida, muchísima gente les cree. Y muchísima gente hace lo que dice, más allá de que uno puede decir, me parece más oportuno o desoportuno. El temor es grande, quizás sea verdad, quizá me puedo morir, por las dudas lo hago. Ahora fíjense, la palabra de Dios no es una palabra de un político, de un mal político, diría, porque el buen político, ha habido políticos santos, gracias a Dios, y me imagino que también en el mundo de hoy habrá gente virtuosa también en el campo de la política, aunque con mucha dificultad. Pero fíjense, Dios es la verdad. Cuando el Señor nos advierte, tenemos que tener muy claro una cosa: Dios nos quiere en el cielo. Y por eso es que nos dice los riesgos que corremos para no ir. Entonces, ¿cómo tenemos que escuchar esa voz de Dios? Cuando a uno se le dice,
no hagas esto. Si yo soy diabético y el médico me da una dieta, yo no tengo que criticar al médico, sino tengo que decir qué oportunidad, qué gracia que tengo a alguien que me dice lo que debo comer y lo que no debo comer. Porque si yo no lo supiese, bueno, correría un riesgo muy grande de comer lo que no debo o de no comer lo que debo comer. Bueno, aquí pasa lo mismo. El Señor me dice, cuidado, yo te quiero en el cielo, pero hay un único obstáculo del cual tienes que cuidarte, el pecado. Y hay como medios que también te llevan al pecado, que son los malos ambientes, que todos lo hemos experimentado esto, porque todos sabemos cuántas veces nos cuesta a veces mantenernos firmes en un ambiente totalmente contrario a nosotros, a lo que pensamos. En segundo lugar, el demonio, cuántas tentaciones. Y hoy vamos a ver, fíjense, que es de alguna manera el mayor de los enemigos. ¿Por qué? Porque tanto al demonio como al mundo los podemos dejar de alguna manera fuera. Pero en cambio la carne son nuestras tendencias desordenadas que las llevamos con nosotros. Y por eso es que es el responsable inmediato de la mayoría de nuestros pecados. La mayoría de nuestros pecados no vienen necesariamente a través ni del influjo del mundo ni del demonio, sino que vienen por nuestra debilidad. Se cuenta que en una oportunidad Santa Teresa, no me acuerdo qué le había pasado, y dijo este demonio, y escuchó una voz que decía, no he sido yo, como diciendo la tentación no había venido de parte de él. ¿Cuáles son, fíjense, los dos aspectos con los que la carne, o sea, nuestra persona que se ha desordenado por el pecado, los dos riesgos que nos hace una guerra sin cuartel en cuanto a los intereses espirituales del alma? Hay dos cosas que tiene nuestra carne, o sea, nuestra persona, digamos, en ese sentido. Por un lado, el horror al sufrimiento. No queremos sufrir. Es el mundo, digamos, que busca el placer permanente. Todo. Y en segundo lugar, el insaciable apetito de gozar. Queremos siempre estar gozando. Y ambos obstáculos son gravísimos en el camino hacia la santidad. Primero porque Jesús nos señala, el Señor nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y justamente la carne, con esa tendencia nuestra a rechazar el sufrimiento, nos imposibilita mucho. Entonces es muy bueno, y es lo que yo voy a hacer ahora. Estoy siguiendo, como ustedes saben, unos esquemas del padre Antonio Rollo Marín, que elaboró con estudiantes dominicos en la Facultad de Teología de Salamanca. Ya el padre ha fallecido. Estos son esquemas que él utilizó y que realmente son muy buenos. Y voy a hablar ahora, fíjense, de la necesidad del sufrimiento. Porque vivir sin sufrir es una utopía. Todos tenemos sufrimiento. Desde que ahora es importante ver qué sentido tiene, porque el sufrimiento en sí mismo, desde ya que no tiene ningún valor. Una persona que quiere sufrir es un enfermo. El que quiere sufrir por sufrir es un enfermo. Ahora, nosotros los cristianos no es que queremos sufrir, asumimos el sufrimiento. Y por eso tenemos tan en claro que la cruz, fíjense, la cruz es probablemente uno de los tormentos más espantosos que inventó el ser humano. Se atribuye a una reina de Asiria, que eran famosos por su crueldad, y el invento de la cruz, que luego los romanos y tantos otros pueblos harían lamentablemente tan popular, y que nuestro Señor asumió. Tan es así que durante varios siglos las representaciones de Cristo crucificado, como lo vemos hoy día, tan, digamos, reales, no se hacían, porque la cruz se consideraba verdaderamente una maldición terrible. Y hoy en día, en cambio, fíjense, la cruz ha pasado de ser maldición, como decía la Escritura, maldito el que cuelga del madero. San Pablo decía que el Señor se hizo maldito por nosotros, o sea, asumió esa cruz. Pero por otro lado, la cruz ha pasado a ser signo de bendición. Si una persona me dice, Padre, ¿me bendice? Yo trazo sobre esa persona, sobre ese pueblo, sobre lo que bendigo, la señal de la cruz. Lo que parecería algo sin sentido, hoy es una bendición. Entonces, vamos a ver por qué hay necesidad de la cruz. En primer lugar, podemos decir que hay necesidad del sufrimiento, que representado por la cruz, pero necesidad del sufrimiento para reparar el pecado. Al pecado yo he llegado
buscando de alguna manera un goce prohibido, goce de distinto tipo, puede ser físico, espiritual, lo que ustedes quieran, pero he buscado algo prohibido. Entonces, debo reparar ese daño que yo he hecho. Yo tengo que restablecer la justicia. Y Dios en su infinita sabiduría, en su infinita bondad, nos permite, a través de cruces que podemos llevar, porque San Pablo va a decir que Dios nunca nos tienta por encima de nuestras fuerzas. Aquí, entre los que están presentes en el día de hoy, como los que mañana también van a ver esta charla, hay gente que ha tenido de las cruces más duras que uno puede pensar, como por ejemplo la muerte de un hijo, y sin embargo lo han podido sobrellevar. Y uno dice, ¿cómo es esto? Porque Dios da la gracia. Dios nunca abandona. Es el testimonio de los mártires, ¿no es cierto? Los mártires, dar la vida no es una cosa fácil, pero ciertamente Dios da la gracia para que la persona puesta en esa circunstancia pueda hacerlo. Y los sufrimientos cotidianos que todos tenemos, nosotros podemos también aprovecharlos, o podemos vivir renegando, o podemos vivir ofreciendo, son dos cosas distintas. Yo creo que les he mencionado esa frase que a mí siempre me ha parecido tan hermosa, de San Francisco de Sales, este gran santo, obispo de Ginebra, que decía, hacer de la necesidad virtud, o sea, de aquello que me toca sufrir y que no puedo evitarlo, enfermedad, quebranto económico, muerte de un ser querido, ingratitud, lo que quieran. Bueno, yo tengo dos opciones. O decir, bueno, me paso la vida envenenado y renegando, o le digo, Señor, esta es mi cruz y la voy a unir a la tuya. Entonces, la cruz me sirve, fíjense, para reparar. Por eso San Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, 24, va a decir que ofrece sufrimiento, dice, para completo lo que falta a la cruz de Cristo. No es que la cruz de Cristo haya sido, digamos, insuficiente, pero el Señor quiere que yo ponga de mi parte. Dios es el mínimo, pero yo lo debo poner, ese mínimo. En general, ¿no es cierto? Hay personas que de pronto no han podido ofrecer nada. Un bebito recién bautizado, evidentemente, no sufrió cruentamente si murió en el acto y se fue al cielo. Ahí prácticamente son sus papás los que van a aportar, por así decir, el sufrimiento y Cristo en la cruz. Pero fuera de ellos, en general, todos tenemos posibilidad de ofrecer. Entonces, es muy importante aprovechar las oportunidades que el Señor nos da de sufrir. Y en segundo lugar, para santificar el alma. El alma se santifica muchas veces a través de este acompañar al Señor en la cruz, que es mi cruz cotidiana, que son los problemas que tenemos hoy. Yo con algunos de ustedes he charlado en este tiempo, ¿no es cierto?, cómo estamos estresados con todo ese tema de tanto tiempo ya de pandemia, esta presencia a veces dependerá de los lugares, pero obsesiva del control, de la policía, del municipio, de lo que fuere. Y bueno, uno está cansado. Bueno, esto es lo que tengo que ofrecer. Esta es mi cruz. No tengo que inventar. Me vino a mi vida. No tengo que andar pensando, a ver, ¿puedo ofrecer una penitencia extra? La puedo ofrecer. Pero de poco me vale ofrecer un ayuno si vivo renegando por las cosas que me tocan cotidianamente. Si tengo que cuidar a un enfermo en mi casa y yo reniego todo el día por el enfermo que tengo que cuidar y olvido que Cristo me dice que ahí está Él, bueno, en el fondo estoy perdiendo la oportunidad de crecer en la vida espiritual. Es decir, los santos han tomado conciencia de esta excelencia del sufrimiento. Por eso grandes santos, que vuelvo a decir, no eran masoquistas, no pensemos que los santos son tontos. Además, hoy día ya no sufren más. Pasaron por esta vida, pero no se confundieron. Ellos no se ataron a los goces de esta vida. Se dieron cuenta que los goces de esta vida, que son legítimos y buenos y santos, como muchos de ustedes tienen la alegría de tener sus hijos, sus nietos, éxitos laborales, viajes que pueden hacer. Uno dice, claro que el Señor también quiere que disfrutemos de eso. Pero cuidado, no te ates a eso, porque ese goce por ahora es transitorio. Te aguarda algo mucho más, no te confundas. Los santos han tenido muy claro, por eso se cuenta que a San Juan de la Cruz, ¿no es cierto?, cuando en una oportunidad el Señor le dijo, Juan, ¿qué quieres por tus trabajos? Y él le dijo, Señor, padecer y ser despreciado por ti. No le dijo, bueno, quisiera tal éxito. No tenía sentido. Los santos además, como es lógico, uno cuando ama verdaderamente, uno no concibe estar
disfrutando mientras la persona que yo amo está sufriendo. Si uno de ustedes tiene un hijo o la persona que más quiere en la terapia intensiva de un hospital sufriendo, no tienen ganas de ir a un baile ni al cine, no, uno dice yo no tengo ganas, y si puedo estar ahí en la puerta voy a estar en la puerta acompañándolo, y mucho más si puedo estar al lado de él en la cama, lo voy a estar acompañando, lógicamente. Entonces cuando uno piensa que el Señor, si yo puedo ir al cielo es porque Él un día murió por mí, digo, bueno, a ver, yo este poquito que tengo se lo quiero ofrecer. Eso no es masoquismo. Entonces fíjense, voy a decir algunas de las excelencias del sufrimiento. Primero, algunos beneficios que el dolor cristiano, no pagano, no sufrimiento de sentido, que nos proporciona. Primero, expía nuestros pecados, como lo he dicho anteriormente. Uno, a través del sufrimiento ofrecido cristianamente, uno expía los pecados. En segundo lugar, somete la carne al espíritu. Esto San Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios 9:27, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Cuando uno se da todos los gustos, qué difícil que después dominar las apetencias del cuerpo, y siempre el cuerpo nos pide más. Como decía recién, el cuerpo siempre quiere disfrutar, quiere gozar, y entonces cuando hay que aprender a dominar eso, somete la carne al espíritu. Después nos desprende de las cosas de la tierra. Me ayuda a no pegarme a todo lo que voy a tener que dejar un día. Lo voy dejando de antemano. A mí me impresiona mucho, claro, eran tiempos con todos los defectos que tenían, porque también había pecados y pecados muy graves, son los tiempos de la Reforma y todo. Pero, por ejemplo, Carlos V, emperador de España, el emperador más poderoso de su tiempo, ¿no? En el tiempo de él ya estaba descubierta América, un territorio inmenso que pertenecía a España, era además emperador de Alemania. Bueno, él, no sé qué edad tendría, pero no crean que eran tan mayor, debía tener 50 y tantos, 60 años, abdica el trono en favor de su hijo, que fue Felipe II, y se va a un monasterio a prepararse a bien morir. Es decir, se da cuenta, son los últimos años de mi vida, a ver, dejo todo, me voy a preparar, me voy a un monasterio, no se fue a un palacio, a un monasterio a hacer la vida de los monjes, para prepararse a bien morir. A eso el sufrimiento también nos ayuda. ¿Cuántas veces uno ve gente que el dolor la ha purificado y que no está pegada a esta vida? Y que está, el otro día, creo que se los conté, había una monjita de acá del monasterio, ¿no? Que es muy mayor y gracias a Dios está perfectamente ahora, pero se había quebrado la cadera, más de 90 años, y está muy lúcida. Y entonces le dijeron, mire, hermana, sería bueno que usted se opere porque está tan bien que usted puede volver a caminar. Dijo, sí. Además dice, si las cosas van mal, yo estoy muy preparada, como diciendo, yo no tengo drama en irme de esta vida. No es que estaba aterrorizada, diciendo, a ver, no, por favor, que llega a salir mal la operación. No. Es decir, la única diferencia después de la anestesia es donde se despertaba. Si se despertaba mirando Los Ángeles o se despertaba mirando la cara de los que estaban al lado de ella en el sanatorio. Ese era todo. Entonces, nos desprende de las cosas de la tierra, nos purifica y hermosea, porque el pecado, fíjense, es como que nos ensucia, y el sufrimiento cristiano nos devuelve la forma nuestra, nos ayuda a quitarnos toda esa roña que nos viene encima. También nos hace verdaderos apóstoles. ¿Cuántas veces nuestro testimonio más importante es la cruz? ¿Qué autoridad que tiene el que sufre? ¿Cuánto nos ayuda? Siempre digo, miren, cuando uno tiene una enfermedad, cómo uno busca a la persona que ha sabido llevarla adelante. Lo mismo en el caso a veces de la muerte, ¿no? Yo recuerdo un matrimonio del cual soy muy amigo, que a ellos se les murió un hijo y lo han asumido cristianamente, y les ha pasado a veces que cuando otra familia ha tenido ese dolor tan grande, han ido a verlos. Pues claro, es como que uno dice, a ver, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo pudieron llevar esta cruz? Es un apostolado. Esta persona ha sufrido. Es un apostolado. Un sacerdote que uno conoce, que ha pasado por la cárcel, que ha sufrido por Cristo, uno dice, perdón, cuidado, este hombre tiene una autoridad, la palabra de esa persona no es una palabra, bueno, tal cosa, pero después, no, lo confirmó, fue capaz de seguir a Cristo, fue
Hoy justamente es el día, aunque aquí en la Argentina lo celebramos, de San Máximo Confesor. Confesor no quiere decir el que confiesa el sacramento del perdón. No, 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 no. Confesor es el que confesó la fe, el que sufrió sin llegar al martirio, pero que padeció cárcel, torturas, una cantidad de dolores tremendos por seguir a Jesucristo. También, finalmente, una cosa importantísima, el sufrimiento nos hace semejantes a Cristo y María Santísima, que sufrieron por mí. ¿Y de qué manera? Cuando uno contempla los misterios de dolor del Rosario, ve las dos cosas. Ve el dolor de Jesús en el corazón de María. Y María, a la cual llamamos corredentora. El único redentor necesario es Jesucristo. Pero la Santísima Virgen, Dios la quiso asumir, colocar de una manera muy distinta en el plano de redención. Y por eso la Virgen sufrió de un modo que para nosotros es un misterio todo lo que ella ha sufrido. San Pablo va a decir que él se gloría solamente en la cruz de Cristo. Cuanto más María Santísima. Al lado de Jesús está la Santísima Virgen. Por eso fíjense, este tema del sufrimiento es un tema muy importante, porque en la medida en que no lo asumimos, es muy difícil progresar en el camino de la santidad. El padre Rollo Marín decía, por eso escasean tanto los santos. La mayoría de las almas que tratan de santificarse no quieren entrar por el camino de dolor. Quisieran ser santos, pero con una santidad cómoda y fácil, que no les exija la total renuncia de sí mismos hasta la propia crucifixión. Y cuando Dios las prueba con alguna enfermedad penosa o desolación de espíritu, o persecuciones y calumnias, o cualquier otra cruz que bien soportada las empujaría hacia la cumbre, retroceden acobardadas y abandonan el camino de la salvación. ¿Cuántas veces yo quiero elegir mi cruz? Y el Señor me pone otra. Ah, no, esta no, Señor. Esta no. Yo te acompañaría por esta, pero no por la que vos me propones. Por eso, verdaderamente, los santos han aceptado, es lo de la Virgen le firma un cheque en blanco a Dios, cuando dice, he aquí la esclava del Señor. Está diciendo lo que Dios quiera, por el camino que quiera. Nosotros no siempre hacemos ese cheque en blanco y queremos una santidad, pero una santidad con descanso, como esas escaleras, veo que uno va subiendo y tiene un pequeño descanso ahí, y bueno, y después cuando quieras continúas, y somos eternas víctimas, y nos lamentamos de nosotros mismos, y a la gente le contamos lo poco que hacemos. A veces lo conté, vos sabés, estoy haciendo ayuno, sí, uy, el bien y al mismo tiempo me echo incienso, ¿no es cierto? Porque estoy contando lo bueno que hago, y sí, todos los días rezo el rosario. Ah, no, el rosario a mí no me cae de la mano, y voy a la adoración, claro, sí. Y uno dice, ¿hasta qué punto puedes decir eso con tanta humildad? ¿Y hasta qué punto no estás contando tu vida para que hoy, qué bien, aplaudamos a esta alma tan virtuosa y tan santa? Hay que tener mucho cuidado en eso, hay que tener mucho cuidado. Porque decía Pemán, el Divino Impaciente, esa frase tan hermosa, ¿no? Que decía, virtud que se paladea apenas es ya virtud. O sea, cuando yo siento, digo, qué caritativo que estoy últimamente, uy, qué paciencia que estoy teniendo. Últimamente hablo bien de todo el mundo, qué bueno que soy. Cuidado, virtud que se paladea apenas es ya virtud. Ahora fíjense, voy a entrar en la segunda parte de la carne. La primera decía es el horror al sufrimiento, que lo he tratado de ver, el valor, cómo nosotros tenemos que valorar lo que podemos hacer con un sufrimiento cristiano. Pero ahora vamos a ver el otro, el insaciable apetito de gozar, el apetito de placer, que es lo que muchas veces uno busca, y la carne lo busca más allá sin tener en cuenta si es bueno o malo, le gusta. Y las principales tendencias de nuestro cuerpo que se puede desordenar son tres: lo que llamamos la libido o el apetito de lo sexual, el apetito en el sentido de comer y beber, el apetito general de esos bienes sensibles, o el apetito general de los bienes sensibles. El ejercicio desordenado de la primera tendencia que busca el placer sexual es lo que llamamos lujuria. El segundo
la comida y la bebida tan refinada o tan fina y en tanta cantidad es lo que llamamos la gula o la embriaguez. Y la tercera, que es el apetito de querer disfrutar, bueno, quiero el mejor hotel, la mejor cama, la mejor playa, todo lo que me pueda dar, lo llamamos la molicie y la sensualidad. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado porque estas tres tendencias tienen un gran poder y muchas veces son malsanos. Son rarísimas las almas que se ven libres de esto, ya prácticamente nadie. Uno puede pensar únicamente en la Virgen María, pero fuera de ella muy difícilmente, al menos en lo inicial. Su fuerza es inmensa. No hay tentación quizá del demonio que tenga la fuerza de estas cosas, de estas tendencias tan desordenadas, que no necesariamente sean las tres. Hay personas que pueden no tener ninguna inclinación hacia la comida y la bebida, la pueden tener hacia lo sensual en el sentido del sexo o en el sentido de la comodidad, y a veces las tres. Vamos a ver entonces cuáles son los remedios que nosotros podemos tener frente a este ataque de la búsqueda del placer que es tan frecuente en nosotros, porque Dios no nos manda imposibles, el Señor nos ayuda siempre, Él nunca nos pone imposible, y esto es necesario porque aquí nos va la salvación del alma. A esto nos tenemos que asegurar el porvenir eterno, pues esto nos puede privar, y de hecho priva muchas almas del cielo. Fíjense que Jacinta, Santa Jacinta, hoy en día Marto, la niñita de Fátima, ella después de las apariciones de la Virgen cuando estuvo en Portugal, en Lisboa, ella vivió todo el tiempo en Portugal, que la cuidaba una mujer muy virtuosa y que tuvo conversiones muy importantes, Jacinta le reveló varias cosas. Se consiguen estos diálogos, están en internet, uno puede buscarlos y ahí se encuentran. Pero decía que la mayor parte de las almas se condenan por los pecados de lujuria. Por eso en el himno de Fátima, fíjense que habla de las modas deshonestas. Imaginémonos las modas deshonestas de 1910, ¿no? Lo que estamos viendo hoy día. Toda la aberración tan tremenda que nos toca mirar. Todo lo que significa, en ese tiempo no existía ni el libro ni la revista pornográfica, mucho menos la película, absolutamente, ¿no? Hoy en día todo este bombardeo brutal al que nos vemos sometidos. El hombre que se aparta de Dios, yo les recomiendo mucho leer la carta a los Romanos en el capítulo 1, cuando San Pablo dice cómo por no haber dado a Dios el culto, Dios los dejó, los abandonó de alguna manera. Y era una descripción pero uno dice, esto es hoy. Toda la degeneración, toda la malicia que describe San Pablo de la sociedad del siglo I, está hablando del siglo I, de la época de Tiberio y todo eso. ¿Y por qué? Por no haber dado culto a Dios, porque tuvieron la oportunidad, dice, de conocerlo, vieron sus obras, hoy en día más que nunca. Yo hoy pensaba, miren, a raíz de todos estos estudios que están haciendo de virus, y uno ve las descripciones que hacen los médicos, algunos muy buenos realmente, y uno dice, qué maravilla lo que es la perfección del universo, del microcosmos, los detalles más pequeños de cómo el organismo reacciona frente a esto. Todo eso lo hizo Dios. Bueno, el hombre de nuestro tiempo, viendo todo eso, prefiere creer que no hay nada, que todo se hizo de casualidad. Bueno, vuelvo a decir, ¿cómo tenemos que tener en cuidado frente a esto, ¿no? Porque esto nos puede llevar a la perdición. No estamos jugando con tonteras, estamos jugando la vida eterna. Y entonces tenemos que tomar seguridad. Sería una locura que a mí me dijeran, mire padre, usted tiene que cruzar de acá a un edificio de enfrente a 10 pisos de altura, además yo tengo un vértigo terrible, por una cuerda floja. Pero hay, además, si usted quiere, hay un camino mucho más seguro, que es una especie de balcón que lo lleva al mismo lugar. Y yo digo, no, voy por la cuerda floja. Pero me dice, pero que sos tonto. ¿Cómo así por la cuerda floja? Claro, el otro lugar supone asumir una conducta, no cualquier conducta. Nosotros a veces, hay gente que va, como les he mencionado la frase de Juan Pablo II, en nuestro tiempo hay muchos que arriesgan temerariamente su eternidad. No tiene que tener mucho cuidado, no estamos jugando en tonteras.
Cristo no nos amenaza tontamente, ¿eh? No es un virus que por ahí me toca o no me toca. El Señor me dice, mirá, te va a tocar sí, o cielo o infierno. No hay término medio. A ver, ¿a dónde quieres ir? Y además te va a tocar ¿cuándo? No lo sé. Puede ser hoy, puede ser mañana. ¿Cómo jugamos con esto? Por eso lo importante, entonces, ¿cuáles son los principales remedios frente a este tema del placer? Primero, luchar contra la imaginación, apartando enseguida la representación malsana, supongo sobre todo en las tentaciones de lujuria. Cuanto antes aparte la imagen de mi cabeza, estoy mirando una película, aparece una escena mala, miro para otro lado o cambio el canal o me levanto, punto. No puedo jugar con eso. La libre aceptación, por eso Jesús cuando dice que mira una mujer con mal deseo en su corazón, ya cometió el pecado. La libre aceptación de mirar una cosa mala, sabiendo plenamente que estoy viéndola, ya cometí un pecado. Ciertamente, cuidado, en esto también quiero advertir, el pecado comienza cuando yo tomo conciencia de lo que estoy viendo, porque me puede pasar que de pronto tengo un mal pensamiento y muy obsesivo, pero no lo consiento y cuando me doy cuenta lo rechazo. Ahí no hay ningún pecado. Hay gente pobre de muy buena conciencia que se turba porque el demonio por ahí o porque se ha visto una circunstancia que le ha venido muy fuerte, una cosa muy obsesiva. Y a veces yo le pregunto, ¿lo has consentido? Y a veces me dicen, mire padre, no sé, porque fue muy fuerte y me volvía y yo rechazaba y claro, me daba cierto placer, pero bueno, acuérdense, creo que se los he dicho, si uno lucha y si uno duda, la duda juega a favor nuestro. Si yo no dudo, consentí, ahí me tengo que confesar. Si yo no dudo, lo rechacé, no hace falta que me confiese. Pero yo tengo dudas, digo, es que no sé si lo que... Bueno, puedo comulgar. Después en la confesión puedo decirlo, mire padre, me pasó esto, no sé si... Está bien que lo diga, pero no lo debo asumir como un pecado. Porque el demonio muchas veces, que siempre está en la niebla, por así decir, siempre nos deja esa sensación de que no sabemos en el fondo. Y él se aprovecha de eso por ahí para evitar que yo comulgue. La infestación diabólica. Estoy en la cola de la comunión y de repente veo una mujer bonita y me viene un mal pensamiento y digo, qué desastre, ¿cómo puede ser? No voy a comulgar, mirá, justo iba a comulgar y se me ocurrió esto. Ahí no hay pecado. Yo en el acto me di cuenta que era una cosa repugnante, que ese pecado, ese pensamiento, ahí no consentí nada, no debo dejar de comulgar. El pecado comienza, en el caso de la imaginación, cuando la inteligencia advierte con claridad que esto es inmoral y entonces, en lugar de retirarme, me quedo. Por eso es que lo ideal es no dialogar con estos pensamientos, sino cuanto antes cortar. Y se consuma el pecado cuando yo lo acepto. Digo, si me quedo mirando esto, a ver qué me produce. Ahí ya hay pecado. También la lucha contra los sentidos externos, que son como las ventanas del alma. Se habla de mortificar. Mortificar es una palabra que quiere decir hacer muerte, o sea, matar ciertas cosas. Por ejemplo, la mortificación de la vista. Es muy importante. Yo no debo mirar todo como un tonto ir mirando para todos lados. En el Antiguo Testamento está el ejemplo de David, que vio bañarse a Betsabé desnuda y a partir de ahí vino toda una serie de pecados que fue cometiendo, desde el engaño a uno de sus generales, el dejar embarazada a esta mujer con la cual tuvo relaciones, el matar al marido. Fíjense, desde la lujuria lo llevó al crimen, una cantidad de barbaridad. Y todo comenzó con que no mortificó su vista. Hay que mortificar la vista. Si uno se da cuenta que hay una cosa que puede ser para mí atractiva, pero no buena, no lo miro, punto. No debo mirar todo lo que se me pone delante mío. Lo mismo ocurre, fíjense, esto a veces en espectáculos inmorales, me invitan a ver una película. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque hoy en día el cine, fíjense, sobre todo a través de la música, hay música que también es música que realmente es pecaminosa, que nos ayuda, digamos, a despertar en nosotros sentimientos que no son buenos. Entonces no debo escuchar todo. Lo mismo el el gusto, el tomar de más. Yo sé que una copita de más me alegra demasiado. No la tomes, mortificate.
Es que, padre, es que todos estamos... Bueno, pero no a todos les pasa lo mismo. A vos te hace daño, mortificate. O sea, uno tiene que estar... Si me dijeran, no tomes porque tenés el hígado hecho pedazos, no tomarías. Si te dicen, no fumes porque tu pulmón no aguanta un cigarrillo, no fumás. Ahora, por el alma, que es algo mucho más importante que tu hígado que tu pulmón, hay que estar dispuesto. Entonces, y después el tacto, que es el sentido más extenso y sensual de todos los sentidos externos. Cuando tenemos que cuidarnos. Hay caricias y caricias. ¿Cuántos novios que a veces han tenido pecados graves, que todo comenzó con una caricia aparentemente inocente, pero que se fue transformando? Tiene que saber decir, paremos. Y no paremos en el límite. A mí se me dice, padre, ¿hasta dónde se puede? No es hasta dónde. Eso es ridículo. A ver, hasta acá es pecado. No, vos te das cuenta. Dios no nos engaña. El Señor, uno sabe lo que es el sentido de cuando la cosa dejó de ser pura y limpia para transformarse en pecaminosa. También luchar contra las desviaciones afectivas del corazón. A veces ese amor tan egoísta y tan sensual que uno puede tener, usar a la gente. ¿Cuánta gente que a veces engaña con, bueno, yo prefiero ser sincero, ¿por qué no podemos manifestarnos el cariño si al fin y al cabo nos queremos? ¿Cuánto de todo esto? ¿Cómo uno tiene que dominar esa desviación? Otra cosa importantísima, huir de las ocasiones. Yo sé que en la casa de fulano, por ejemplo, un pecado muy común y que la gente no le da tanta gravedad, que creo que mencioné en la charla anterior, que son los pecados de la lengua. Yo voy a la casa de fulanita o de fulanito y termino hablando de medio mundo, hablo mal de todo el mundo. Mirá, si es preferible que no vaya. Es decir, yo sé que voy al bar de la esquina y me encuentro con amigos que son buenísimos, pero que me hacen tomar y después sé que eso me hace mal. No vayas, punto. Evitar las ocasiones. Es lo que decís en el pésame. Acá en España rezan otra oración que creo es más hermosa, pero acá que rezamos el pésame decimos, propongo evitar las ocasiones próximas de pecado, ocasiones que me llevan rápidamente al pecado. A veces puede ser el encontrarme con una persona. Debo evitarlo. Después, la gimnasia de la voluntad. Mi voluntad la tengo que aprender a tener carácter y en pequeñas cosas. Por ejemplo, estoy esperando una respuesta muy importante para mí. Me tienen que avisar el resultado de un examen, o si me contratan en un trabajo, o un hijo mío que tal cosa buenísima que está por salir, y veo que me llega el mensaje. Y yo digo, me voy a mortificar, voy a esperar 5 minutos antes de leerlo. Parece una tontera, ¿no? Pero 5 minutos son duros, porque uno dice, pensar que ya tengo la respuesta. Y estoy aguardando 5 minutos. Ese dominar la voluntad. Lo mismo, vengo con una sed terrible y digo, voy a esperar un rato, antes de saciar la sed, voy a ofrecer más tiempo. No lo voy a hacer en el acto. Ese aprender a dominar mi voluntad. Estos pequeños ejercicios, fíjense, fortalecen extraordinariamente la voluntad y lo que nos enseñan es a imponerse sobre el apetito desordenado. Soy capaz de decir que no. Porque a veces nos damos cuenta, uno está tan acostumbrado a decir que sí, que ya dice sí a todo. No, yo tengo que saber decir que no. Pero eso no se improvisa. Hay que empezar de a poco. Y remedio principal para este apetito desordenado del placer, ciertamente la frecuencia de los sacramentos, sobre todo de la confesión y de la comunión. Nos ayuda muchísimo. La confesión frecuente ayuda, cuando uno la hace, ya me voy a referir a ella, en las condiciones adecuadas, ¿no? Y la comunión también ciertamente es una sobrealimentación del alma que cura la anemia espiritual y diviniza, por así decir, nuestro cuerpo. Y por último, la devoción a María Santísima. Ciertamente que es importantísimo en este terreno. Fíjense que San Alfonso
decía cuando, en esos casos de dudas, cuando viene una persona, él le preguntaba, ¿invocaste a la Virgen? Y cuando la persona le decía, sí, padre, en la tentación invoqué a la Virgen, ya fue, bueno, quede tranquilo, ya está. Porque él entendía que la Virgen ciertamente nos ayuda siempre a evitar el pecado. Lógicamente, si después uno invoca a la Virgen, pero cayó en pecado claramente, no. Pero refiero a esos casos que ahí uno tiene dudas. Cuando uno invoca a la Virgen en medio de las dudas y no cae abiertamente en el pecado, pero tiene esas dudas, tranquilo, invocaste a la Virgen, punto. Ahora voy a empezar, termino con los medios negativos, que eran el demonio, el mundo y la carne, y voy a empezar ahora con los medios positivos, o sea, lo que tenemos que poner, que son principalmente dos. La gracia santificante, sin la cual no podríamos dar ni un paso en el camino del cielo, y la práctica de los preceptos o mandamientos de Dios. Yo he invocado al Espíritu Santo al comenzar esta charla, pero seguro que hoy lo pensaba, decía, Señor, por favor, dame la gracia de poder transmitir esto que estoy viendo, que lo he visto tantas veces desde que estudié para el sacerdocio, desde antes incluso cuando como joven laico uno escuchaba hablar de estas cosas. Pero realmente es algo tan impresionante la maravilla de nuestra fe. Es de una belleza tan grande que si uno comprende verdaderamente lo que es el amor que Dios nos tiene, lo que significa la gracia, lo que significa, uno dice, claro, es que nos falta fe. Si uno piensa, ¿no? Yo hoy celebré misa y estaban algunas de las personas que están acá, y yo le decía, realmente si pensáramos, hoy he comulgado, hoy está Cristo vino a verme, pero en sí, que vino a verme. He rezado el rosario, he estado con la Virgen ha escuchado mi rosario, he estado en la adoración al Santísimo, he estado con Jesús. Todo eso que podemos hacer y sobre todo la maravilla verdaderamente de la gracia. Yo miren, vuelvo a decir, imagínense que a mí como sacerdote me toca permanentemente hablar de esto, ¿no? Pero uno se asombra de tanto amor de Dios, a dónde nos lleva. La maravilla y el tiempo tan exiguo que corremos este riesgo, por eso es que nos tenemos que cuidar, porque pasa tan pronto la vida. A mí me parece mentira, yo ya digamos, parece que ayer estuviera empezando mi sacerdocio y ahora ya estoy, como dicen, en el punto de la grilla de partida de los autos de Fórmula 1, de los caballos de una carrera, ya me quedan los últimos momentos acá. Porque uno dice, ¿cuándo es mi último momento? Sí, 20, 30 años, último momento, pasan volando. Entonces uno dice, qué maravilla. Voy a empezar primero para hablar de la gracia de Dios, que voy a hablar de la gracia habitual o santificante que reside en lo profundo de nuestra alma, en la esencia de nuestra alma y que nos eleva al orden sobrenatural. Acuérdense que sobrenatural quiere decir, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, lo habré dicho alguna vez, pero lo reitero ahora, es lo que está por encima de nuestra naturaleza. Por eso es que no lo podemos percibir con los sentidos. Los sentidos, el olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído, me permiten comunicarme con el mundo natural. Pero el mundo sobrenatural, el mundo de mi alma, de los ángeles, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, los sacramentos, ese mundo, estos sentidos no lo captan. Por eso es que tenemos fe. Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor, aumentanos la fe. Porque la fe es una certeza, es un saber que eso es así, que es tal cual. Es creerle a Dios, no a un político mentiroso. El Señor no miente, Él dice, yo soy camino, yo soy la verdad, la verdad. Y la verdad es la que os hará libres. Por eso la maravilla, cuando uno escucha estas cosas, uno dice, esto es lo que me dice Dios. ¡Qué maravilla! Yo estoy existiendo, he sido traído a la vida por el amor de Dios. Cuando yo escucho los millones de años que se atribuyen a la existencia del universo, y digo, pensar que llegó mi tiempo. Dios me aguardó todos estos millones de años y lo hizo para mí, lo creó para mí.
Y ahora me pone acá un instante de mi existencia. Porque mi existencia, como la de ustedes, no tiene fin, es eterna. Y la tenemos que gozar en el cielo. Entonces, uno piensa lo que es la gracia, ¿no? Primero, ¿qué es? Fíjense, dice el catecismo muy brevemente, es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. La gracia es un don. La palabra don la podemos tomar en dos sentidos. A veces don lo entendemos como cualidad y don lo entendemos como regalo. Yo puedo decir, esta persona tiene un don especial para la música, para la pintura o para lo que quieran. Y a veces decimos, esto es una donación, entonces entendemos que es algo gratuito, es un don. O sea, nunca nosotros podríamos reclamar esto, nos excede absolutamente. Es un don de Dios, rebasa las exigencias naturales de cualquier criatura creada o creable y únicamente existe por la libérrima, totalmente libre voluntad y misericordia de Dios. Es un don inefable, porque nos va a llevar a un lugar, como veremos, absolutamente fuera de lo que cualquier otro puede pensar. Es divino, decimos que es un don divino, en un doble sentido. Es divino en el sentido de que procede de Dios, ciertamente. Los sacramentos, fíjense, son canales de la gracia, pero el sacramento procede ¿de dónde? De Dios. El Hijo de Dios es el que me da el sacramento. Cuando yo recibo en el bautismo la gracia de Dios, el que me la comunica a través de ese sacramento es Dios, pero el origen es Dios. La gracia brota siempre, podemos decir, del amor, del corazón de Dios. El segundo aspecto es lo que tiene que ver que crea una realidad en nosotros, que es una vida divina. San Pablo va a decir en San Pedro, en la segunda carta de Pedro 1:4, tiene un texto impresionante que dice que el Señor nos hizo participar de su naturaleza. Participar de su naturaleza es, explicándolo de un modo más sencillo, como un injerto divino, como una inyección divina que introduce en la sangre humana sangre divina. El hombre es elevado a un plano absolutamente mucho más grande que yo. A un perro lo eleva a plano humano, porque acá es elevado a un plano que está sobre la naturaleza misma, plano sobrenatural. Nosotros, es algo muy impresionante, por eso San Pablo en el sermón famoso del Areópago a los griegos le va a decir, nosotros somos familia de Dios, somos naturaleza de Dios, somos pueblo de Dios. La dignidad de un cristiano es absolutamente indescriptible, porque Dios me ha hecho su familia. El niñito bautizado de la condición más pobre y humilde y sencilla está por encima de cualquier gran jefe musulmán no bautizado, porque ese niño tiene una dignidad que es divina, que supera su naturaleza absolutamente. Por eso nosotros participamos de esa naturaleza, no ciertamente de la forma en la cual participa la misma Santísima Trinidad, no de esa manera. Participamos adoptivamente, pero sí participamos de un modo muy pleno. Miren, un ejemplo que puede dar es como cuando el herrero pone el hierro en el fuego. Prácticamente el fuego toma todo el hierro, uno ve que ese hierro se ha hecho fuego, sin perder la naturaleza del hierro. Así pasa con nosotros. Dios nos hace suyos. Su naturaleza es la nuestra en ese momento, sin dejar de ser hombres, sin perder nuestra naturaleza humana. Es realmente una realidad que Él crea en nosotros, Es una participación de esa naturaleza divina que establece una unidad íntima con Dios. Es
es muy impresionante la elevación que tiene el hombre. El hombre nunca pensó llegar a esto. Por eso, fíjense lo que va a decir, digamos, el orden en el cual nos establece un orden divino. Por eso, este don divino tiene como dos consecuencias. La primera, nos hace hijos de Dios. El participar de la naturaleza divina, en cuanto tal, nos incorpora a la familia de Dios y nos hace hijos, pero con una adopción distinta a la que podamos tener aquí en el plano natural. Aquí en el plano natural, y uno conoce padres tan buenísimos, cuando vemos padres de corazón, bueno, el primer ejemplo es San José, ciertamente. Hay una paternidad que no va en mengua para nada de la paternidad biológica. Un padre del corazón es verdaderamente padre. Pero aquí, ciertamente, hay una paternidad mucho mayor, porque Dios, fíjense, no solamente nos ha creado, sino que ahora Él nos comunica su vida, nos hace participar de esa naturaleza. Por eso somos hijos suyos, y esto no basta el raciocinio, sino que lo dice el mismo Dios. Fíjense, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos va a decir que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción porque clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Y ustedes saben que el término Abba, que escandalizó mucho a los fariseos en el tiempo de Cristo, no se traduce por padre, es mucho más familiar. Abba era decir papá, papito, un término así muy de familia, muy cariñoso. Nosotros le podemos decir a Dios Abba, papá, porque me ha hecho su hijo. Y la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, tiene también, a mí es un texto que me encanta, ¿no? Porque dice, ved cuán grande amor nos ha tenido el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos de Dios, y agrega, y lo seamos en verdad, como diciendo, miren, pellizquémonos. No es porque yo una persona voy a decir, este es como mi hijo. Bueno, si es como su hijo, no es su hijo. Nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente lo somos. Por eso hay que tener en cuenta la diferencia sustancial que hay entre ser autor de una cosa o padre de una cosa, o padre de un hijo. Para ser un autor basta construir un artefacto cualquiera, sin comunicar la propia naturaleza. Por ejemplo, el escultor. Un escultor puede hacer, un artista, como Miguel Ángel, una maravilla de escultor. Muy bien, supongo que Miguel Ángel tiene un hijo y hace una imagen de su hijo en mármol. Eso es una obra. Le podemos decir, bueno, es padre, en un sentido figurado, pero no es el padre del bloque de mármol. En cambio, qué distinto es lo otro. ¿Por qué? Porque al hijo, el hijo del escultor, es verdaderamente hijo suyo, porque él le comunicó su propia vida, su propia naturaleza. Por eso es que un animal, por más que uno lo quiera mucho, nunca puede ser un hijo, porque no tiene mi naturaleza. Hoy en día nos encontramos en este mundo, una cosa es el cariño sano y lícito que uno tiene a los animales, ¿no es cierto? Cuántas veces un perro, un caballo, un gato que no tienen, y que uno tiene un cariño enorme porque hace tanto este animalito que es cariñoso, que nos reconoce. Pero cuidado, no es un hijo, no es un hijo, no es mi naturaleza. En el orden de la gracia pasa exactamente lo mismo. Dios a todas las criaturas, Él es el creador, pero de mí es creador y es padre. Es mi padre. Es porque me comunicó su vida. Me elevó. Yo no podía haber llegado nunca a donde está Él. Él me elevó. Él me elevó. Por eso realmente el día del bautismo es un día que nosotros tendríamos que recordar particularmente. Por eso, fíjense lo tremendo que es cuando uno comete un pecado mortal. Porque ¿qué pierdo en el pecado mortal? La paternidad. Vuelvo a ser criatura, por así decir. Perdí la paternidad. No soy más hijo. Por eso el hijo es heredero de la gloria, que es lo tercero que yo iba a mencionar acá.
El hijo es heredero de la gloria, es una consecuencia lógica e inevitable de ser hijo. Los hijos son dueños de la casa de los padres. Un hijo no pide permiso en la casa del papá para entrar. Dice, venís a casa. La casa de él es la casa del papá. Es así. Ninguno de los hijos de ustedes dice, voy a la casa de mis padres. Cuando uno está viviendo, dice, voy a casa. Mi casa es la casa de mi padre. La casa de mi madre. El sentido común. Bueno, por eso San Pablo también va a decir, fíjense, Romanos 8, 16, 17, continúa lo que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y agrega, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea, nosotros, esto es algo tan grande, el cielo es mi casa. Cuando Jesús dice, voy a prepararos un lugar, es porque es mi casa. El primer bien que se me regala, ¿cuál es? Con el bautismo. Fíjense, la inhabitación trinitaria. O sea que Dios viene a habitar en mí. En la medida en que yo no estoy en pecado mortal, que estoy en gracia de Dios, yo soy templo de Dios. Llevo a Dios en mi interior. Por eso nosotros, cuando muere una persona, a ese cuerpo le damos lo que se llama una cristiana sepultura, porque ha sido templo. Ha sido templo de Dios. Y ese cuerpo está llamado a la resurrección. A mí Dios me va a cambiar el cuerpo, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya no será este cuerpo que va experimentando achaques, que se puede deteriorar, o en el cuerpo de un niño que tiene una discapacidad de pequeñito. No. Pero cuidado, va a ser el mismo cuerpo, no me va a dar otro. No, yo soy yo porque yo tengo esta alma y este cuerpo. Mi cuerpo va a resultar glorioso. Será mi cuerpo. Será mi cuerpo. Por eso la maravilla de que Dios habita en nosotros. Tales son las riquezas infinitas a que nos acredita la gracia de Dios. Hijo de Dios, heredero del cielo, templo del Espíritu Santo. Bueno, miembro de la iglesia también, ciertamente, en el bautismo mismo, ¿no? Por eso San Pablo, fíjense, en la carta a Filipenses 3:8, va a decir que tiene en comparación las cosas del mundo a veces traduce basura, desecho, pero el apóstol que tiene un lenguaje muy fuerte, el término latino de la Vulgata es stércora, que quiere decir estiércol. Por eso tiene las cosas del mundo, comparado con las cosas de Dios y en comparación con el conocimiento y el amor de Jesucristo. ¿Qué me van a venir a hablar de gobernar un reino, de tener un palacio? Eso, comparado con esto, que me hago familia de Dios, heredero del cielo, la eternidad feliz. Por favor, ¿qué van a contar? Solo una ceguera increíble o un atolonamiento tan irreflexivo se puede atribuir el hecho de que somos tan tontos que pecamos con tanta facilidad. Los ángeles deben estar estupefactos, diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no cuidan el tesoro? ¿Cómo no cuidan la gracia? ¿Cuántas veces? Y por eso el Señor, la primera frase en la cruz va a ser, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Realmente, el pecado es un acto de locura absolutamente irreflexiva. Esas historias falsas, ciertamente, ¿no? De la venta de cuando vino los españoles, que le cambiaban el oro por baratija a los indios, toda esa cosa de la leyenda negra española. Pero miren, el demonio eso sí que nos hace a nosotros, y nosotros lo hacemos también, vendemos la gracia por baratijas. ¿Cómo se adquiere la gracia de Dios? Y con este punto voy a terminar. Lo normal, fíjense, termino hoy mejor, el procedimiento ciertamente es el bautismo. Y también el adulto no bautizado puede, con un acto de, digamos, si está preparándose para el bautismo, por ejemplo, y no lo ha recibido, un acto de perfecta contrición de sus pecados, con el deseo implícito del bautismo, puede también conferirle esa gracia. Pero lo normal nosotros es que la gracia la recibimos por el bautismo y la recuperamos por el sacramento de la penitencia, cuando lo hemos perdido, o por un acto de contrición perfecta que voy a explicar la vez que viene en qué consiste todo eso.
de donde debemos inferir que el día más grande en la vida de un cristiano es el día de su bautismo. No es el día de la primera comunión, no es el día de la ordenación sacerdotal, ni episcopal, ni el día que una persona llega al papado. Es el día de mi bautismo. Ese día entré en una esfera totalmente superior. Fui incorporado a la iglesia de Dios como miembro, pero fui sobre todo elevado a la naturaleza divina y me hice hijo de Dios. Por eso es tan penoso. Los que me han escuchado a veces saben que esto lo recalco mucho. A mí me da mucha pena la poca gente que da gracias a Dios por el día del bautismo. Muchos lo desconocen. No saben ni cuándo los bautizaron, ni quién los bautizó, ni dónde los bautizaron. Uno dice, ¿cómo puede ser que celebres tus 50 años y no celebres tus 50 años de bautizado? Que es el día que naciste a la gracia, el día que te pusiste en camino al cielo. Yo les agradezco a mis padres. A mí me bautizaron a los 5 días de nacer. Yo nací el 1 de mayo y el 6 de mayo me bautizaron. Porque realmente es una gracia tan grande haber sido el bautismo de pequeño. Hoy en día, para mí, de las cosas más graves que ocurren en este tiempo, es que muchos veces han suspendido el bautismo. Y lógicamente que lo que puede hacer la gracia de Dios en un niño bautizado es impresionante. Tener un hijo sin bautizar durante 6 meses, un año, no es deseable. Entiendo que habrá situaciones que lo impiden, pero no es deseable. Por eso cuando tenemos que valorar el bautismo, y yo invito a los que no sepan el día de su bautismo, a que lo averigüen y a que lo agradezcan. Que ese día vayan a misa y digan, Señor, te ofrezco esta misa en agradecimiento, porque este día me hice familia tuya, me hiciste tu hijo. ¡Qué maravilla! Por eso valoremos también a la Santísima Virgen, ¿no? El ángel, fíjense que cuando la saluda, no le dice, alégrate María. El texto de San Lucas, que escribió en griego, yo no sé griego, pero son las pocas palabras que sé, le dice, Jaire que jaritomene, que quiere decir, alégrate la llena de gracia. O sea, aquella en la cual Dios, de un modo tremendo, imposible de imaginar para nosotros, la colmó con su gracia. Algo que está fuera de lo que nosotros podemos pensar. Ese misterio que decía el Pío IX, la Virgen María es un misterio que solamente Dios puede comprender plenamente. Bueno, pidamos al Señor la gracia de valorar más nuestra gracia de Dios y de alegrarnos realmente porque estamos en el camino del cielo. Ahora, fíjense, pasado mañana, ya mañana noche empezamos a celebrarlo, tenemos la fiesta tan hermosa de la Asunción de la Virgen, el último dogma de fe definido, que ya voy a hablar sobre qué es un dogma de fe, definido por el Papa Pío XII en el año 1950, el dogma de la asunción en cuerpo y alma al cielo de la Santísima Virgen. Hay 2 personas en el cielo que la Iglesia, que se nos dice que están ya resucitados en el cielo, ya con cuerpo y alma, que son Jesús y María Santísima. Entonces, pidamos al Señor la gracia de valorar, mirar a Jesús y a María y pensar, allí voy yo, me falta poco tiempo, esa es mi meta. Señor, que pongan los medios negativos, que no me aparte el pecado, que sepa luchar contra el mundo, que sepa luchar contra la carne, que sepa luchar contra el demonio, y por favor, Señor, que pongan los medios positivos, que valore. Vamos a empezar a ver la semana que viene cómo podemos aumentar la gracia, cómo la vemos, toda la maravilla que es la recepción de los sacramentos, cómo podemos recuperar, en fin, tantas cosas hermosas que tenemos que hacer para que el cielo sea como tiene que ser. Ninguno no tiene derecho a decir, yo no voy. No, por favor, todos tenemos que encontrarnos en el cielo, todos, absolutamente todos, y tenemos que llevar al cielo toda la gente que se nos cruce por el camino. Yo me acuerdo, don Orione, él cuando se ordenó sacerdote, leí una vez que le pidió a Dios la gracia de que toda la gente que estara con él llegara al cielo. Realmente es un pensamiento que lo tenemos que tener cada uno de nosotros. Y Señor, te pido esta gracia, que no pase por mi lado nadie que yo no ayude para que pueda alcanzar la meta del cielo. Muy bien. Les voy a dar ahora la bendición, si Dios quiere el jueves próximo nos encontramos, que tengan un muy feliz día de la Asunción de la Santísima Virgen. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias, vuestras comunidades y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz, que así sea. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos, ¿eh? Nos vemos, si Dios Gracias, quiere, Padre. la semana que viene. Muchas caras conocidas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hasta Buenas luego. noches a todos. Buenas noches, Chao, buenas padre. noches. Chao, hasta luego, buenas Chao, noches. un abrazo grande. Que descanse, Que tengan Padre. una buena noche. Hasta Que prontito. descansen. Hasta pronto. Chao, muchas gracias. No, por favor. Chao, chao. Adiós, 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 Maricel. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Mari. Adiós, familia Werly. Adiós, Mari. Gracias, Mundito. Bueno, me alegro. Hasta luego, Silvia. Muy bien, Norma, también ahí la estoy viendo. O no sé si es usted o si es su foto, pero muy bien. Rita. Está, Padre, está. Está, ¿no? Sí, Graciela. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, Valle, también te veo desde Bellavista, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, cariños a la China, a todo el mundo por allí, ¿eh? Bueno, adiós, Graciela, Miguel, para ustedes, familia. ¿Cómo estamos? Gonzalo Montiel, ¿quién es que? Paz, claro. Pero corrija el nombre, señora. Yo digo quién será, porque de acá no veo tan claro. Te veo medio oscuro tú. Ahora sí. Bueno, Paz es una prima hermana mía, a la que quiero mucho y que está acá también, que es una fiel oyente. Una de las sacrificadas. Muy bien. Bueno, nos vemos si Dios quiere la semana que viene, ¿eh? Hasta luego, Graciela. Que Dios la bendiga. Hasta pronto. Gracias, Padre. Muy Que bien. descanse. Gracias igualmente. Gracias, Hernán. Adiós, adiós. Igualmente, hasta pronto. Ibarras, hasta luego. Adiós, adiós.